Muy buenos días. Esperamos que se encuentre muy bien el día de hoy. Por acá agradecemos bastante eh, la participación el día de hoy en nuestro evento. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre AI Builder y cómo lo podemos utilizar en las organizaciones, todos los beneficios que esta herramienta nos trae en temas de automatización de procesos y diseño de modelos, ¿verdad? De AI en Power Platforms o Power Automate. Hoy nos van a estar, hoy mi compañero Eric estaría encargado de la presentación, nos va a estar hablando un poco sobre AI Builder, que es lo que venimos conversando. Igualmente, cualquier duda o consulta que tengan durante la presentación nos las pueden hacer llegar por medio del Q&A y durante la presentación las estaremos revisando. Entonces, Eric, si quieres, podemos ya ir iniciando con la presentación. Gracias, Sofía. Buenos días a todos. Sí, tal como comenta Sofía, vamos a estar conversando un poco sobre lo que son los procesos actuales de inteligencia artificial, cómo podemos ir implementando ciertas funcionalidades que ya tenemos disponibles, que no requieren mayor inversión de tiempo para aprender su uso. De hecho, están ya disponibles y listas para trabajar, aunque también tenemos varias versiones donde podemos nosotros mismos entrenar nuestros modelos y proceder con la ejecución de los mismos. Procedo a compartirles un momento mi escritorio para ir comenzando con la presentación. Y muy bien. Ajá, gracias. Para ir dando inicio, vamos a revisar algunos de los conceptos que son importantes que tengamos como presentes. Muchos ya conocemos la idea de que es una inteligencia artificial y demás, pero vamos a ir explorando poco a poco qué tenemos disponible. Al final de cuentas, esta va a ser una sesión bastante rápida, en realidad, porque el tema está bien desarrollado en cuanto a la facilidad de uso que tenemos nosotros en nuestra aplicación, pero la intención es ir aprendiendo un poco qué tenemos disponible para trabajar. La primera pregunta que debiéramos hacernos nosotros es, ¿qué es inteligencia artificial? Y la definición que nos encontramos nos dice programa de computación diseñado para realizar determinadas operaciones que se consideran propias de la inteligencia humana, tal como estamos viendo ahí en la imagen. Entonces, esta misma definición nos está diciendo, muy bien, estamos hablando siempre de tecnología de un programa de computación, pero que está pensado y diseñado para poder realizar ciertas acciones que usualmente se requiere una persona trabajando para poder equiparar ese tipo de funciones. Habremos visto durante muchas películas y algunos textos que hayamos leído por ahí, o una definición muy amplia en cuanto a lo que es inteligencia artificial. Y puede que nosotros al ver todo eso, digamos, y tengamos la idea de que es algo inalcanzable a día de hoy. A final de cuentas, basándonos directamente en esta teoría, vamos a ver que en realidad sí tenemos varios motores que Microsoft y otras empresas ya han ido desarrollando por su parte. Evidentemente nosotros nos centramos en Microsoft para poder trabajar con varias de estas funciones que nos van a ayudar. Y ahí vamos a irlas describiendo poco a poco o irlas abordando. Ahora bien, ya viendo lo que es inteligencia artificial, nos vamos a preguntar qué es AI Builder. Muy bien, esto es una capacidad de Microsoft Power Platform. Entonces, esto es muy importante. Estamos hablando de un componente que tenemos dentro de Power Platform y como tal, entonces podemos trabajar con él en toda la suite que tenemos disponibles. Power Apps, Power Automate y Power BI, y tenemos también la parte de bots por ahí, que evidentemente va a ser muy útil en cuanto a esta funcionalidad, pero esta vez nos vamos a centrar un poco en lo que es Power Apps y Power Automate. Entonces, nos dice que esta capacidad nos proporciona modelos de inteligencia artificial que están diseñados para optimizar nuestros procesos. Entonces, como les venía diciendo desde el inicio, tenemos una capacidad, una funcionalidad ya disponible que podemos ir explorando.
y que nos permite crear modelos personalizados incluso. Entonces tenemos tanto los prediseñados que ya están disponibles para el uso, es decir, yo ingreso de una vez y empiezo a utilizar, o tengo la posibilidad, como les decía también, de poder personalizar nuestros propios modelos y adaptarlos evidentemente a nuestras necesidades empresariales. Pregunta, ¿qué usos podemos darle, por ejemplo, a esto del AI Builder? Bueno, si deseamos utilizar la inteligencia para detectar nuestros productos en imágenes, esa es una de las tantas funciones que podemos utilizar. Entonces podemos refinar un modelo para que él detecte en una fotografía, por ejemplo, cuáles son los productos que nos interesan. Puede que nosotros tengamos una gama, un inventario y demás, y necesitemos validar qué es lo que tenemos disponible por medio de la fotografía. Entonces se toma la fotografía y la inteligencia lo que va a hacer es, con base en el entrenamiento que ya nosotros previamente le dimos, que más adelante vamos a hablar un poco de esto, entonces ella nos va a ir detectando los objetos y va a ser mucho más sencillo. Ya no necesitas una persona que revise la fotografía y diga, bueno, aquí hay este y este objeto, por ejemplo. Entonces, ese es uno de los tantos usos que podemos encontrarle. Un segundo uso, bueno, si deseamos utilizar la inteligencia para automatizar informes de gastos. Entonces, por medio de escaneo, procesamiento de recibos, básicamente tomamos un recibo. De hecho, más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. Y ese recibo, él va a tener la capacidad de identificar los textos y decirnos el monto de este recibo es X, la empresa es Y, se utilizó tal fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, él nos va a obtener por medio de recibos que incluso podemos entrenarlo para que sea con plantilla, por ejemplo, que sea una factura, por ejemplo, que nosotros tengamos disponible en la organización y que seamos los que estamos enviándole a los clientes. Ese mismo formato lo podemos entrenar y que el modelo sea lo suficientemente inteligente como para llegar y obtener ese tipo de información. Por otro lado, em, también él, como les decía, lo tenemos disponible como prediseñado. Entonces, ni siquiera tenemos que entrenarle nada. Simplemente le presentamos el recibo como tal o la factura y él ya tiene ciertos estándares que utiliza para poder generar este tipo de información y poderla nosotros dar el uso que requiramos. Un tercer uso que podríamos darle es si, por ejemplo, que deseamos diseñar una campaña de marketing. Entonces, esto lo hacemos basado en patrones históricos por medio de un modelo predictivo. Entonces, él toma la información, genera sus análisis y después nos presenta ciertos datos que nos pueden ayudar, como les decía, con base en nuestros datos históricos, a predecir qué tipo de comportamiento podríamos tener en los siguientes periodos de tiempo. Entonces, ven cómo así de entrada estamos viendo tres tipos de modelos muy diferentes, pero que todos nos representan en cuanto a este uso de inteligencia artificial que nosotros estamos en realidad intentando explorar. Ahora bien, aquí les presento una serie de modelos que tenemos actualmente disponibles y que podemos nosotros utilizar de entrada, como les decía. Entonces, ven que nosotros los podemos aplicar tanto a documentos, Word, Excel, cualquier tipo de archivo PDFs. Principalmente creo que trabajo ahorita con PDFs, pero al ser Power Automate podemos obtener información de estos documentos, igual para Power Apps, y trabajar con ella para después posteriormente trabajar con el modelo como tal. También se aplica texto y lo podemos aplicar tanto a datos estructurados como imágenes. Entonces vamos a ver en esa imagen donde él nos dice más o menos qué tipo de modelos a nivel general tenemos disponibles. Entonces vean que tenemos lector de tarjetas de presentación y a la derecha él nos dice que es un estado precompilado. Es precompilado, bueno, que ya está disponible para su uso sin que nosotros tengamos que llegar a entrenar el modelo como tal. También tenemos procesamiento de documento y este sí nos dice que es personalizado. Entonces, este sí nosotros debiéramos de poder entrenarlo. Como les decía, el entrenamiento es bastante simple en realidad. Nosotros cargamos un documento, vamos marcando cada objeto. Como les digo, vamos a ver una imagen más adelante de cómo se van marcando.
Y le vamos a decir, esta sección es el título. Y siempre que cargues un documento, vas a buscar ahí el título, por ejemplo. Y el resto de datos que nosotros nos interesen obtener de ese documento como tal. Dentro de los precompilados también ven que tenemos reconocimiento de texto, procesamiento de recibos, que era el que hacíamos referencia hace poco. Nos dice también clasificación de categorías. Este ya es prediseñado y personalizado, es decir, podemos trabajar de las dos maneras. Extracción de entidades, verificar también distintos tipos de columnas que nosotros tengamos disponibles. Frases clave, detección de idiomas. De hecho, varios de estos vamos a poderlos verificar. Tenemos el de análisis de sentimientos bastante interesante, de hecho. Y también vean que lo tenemos precompilado. Entonces ahora también vamos a ver un poco de ese. Traducción de texto, predicción, era el que referíamos con el tema del historial de datos y demás, que tengamos ahí una base de datos. Clasificación de imágenes y detección de objetos, que también era el otro que hacíamos referencia. Entonces, de los tres que vimos anteriormente, esos los tenemos incluidos en esta lista y es con lo que podemos empezar a ir trabajando nosotros, explorando cada uno de ellos. De hecho, esto es tomado de la misma ayuda, de la misma documentación que tiene Microsoft sobre el servicio. Y conforme vayamos ingresando, él nos va a ir dando más detalles respecto a cada uno de ellos en particular, el que más nos interese, validar y verificar si podemos tenerlo como un uso interesante para nuestras soluciones empresariales. Aquí estamos muy por encima, nada más viendo un poco, conociendo un poco qué es lo que tenemos disponible y ahí vamos a ir viendo poco a poco. Ejemplos de uso común. Ya les decía los modelos que tenemos disponibles, pero ¿en qué los podríamos utilizar estos modelos? Entonces vean el tipo de situaciones en las que nosotros podríamos recurrir a ellos. Entonces vean que tenemos automatizar el proceso de solicitudes de clientes. Entonces un cliente envía una solicitud, necesito información sobre tal servicio o requiero soporte para tal aplicación, etcétera. Y una inteligencia artificial puede obtener la información y filtrarla y redirigirla de acuerdo a la información que tenga. Esto sin necesidad de que una persona esté recibiendo la información y esté reenviando, por ejemplo, los correos, por citar una situación que podría darse. Podemos automatizar informes de gastos, decíamos como por medio de recibos y demás. Categorizar los comentarios de los usuarios según su enfoque. Este es el tema del sentimiento. Entonces nosotros podemos tener ciertas frases, por ejemplo, en redes sociales, y verificar qué tan positivo o negativo es el, el recibimiento que está teniendo cierto elemento que hayamos publicado. Podemos extraer información de las reseñas de productos, misma situación. Tenemos un producto que estamos a la venta y vamos a ir viendo los distintos comentarios. No necesitas tener una persona leyendo 100 comentarios en una publicación, sino que la misma inteligencia artificial tiene la capacidad de tomar todos esos comentarios y prepararnos la información más relevante de ahí. Tenemos también la posibilidad de identificar el idioma de texto. Esto, de hecho, recientemente en un proyecto lo trabajamos con una organización. Ellos necesitaban cargar un documento y la inteligencia era capaz de llegar y decirte, mira, este idioma está en español, vamos a aplicar una traducción al idioma que vos hayas marcado que te interese. Entonces, él sí es capaz de leer y decir, esto está en idioma inglés. Y posteriormente, con otro tipo de servicios de Azure también, podemos trabajar, por ejemplo, una traducción del mismo documento y tenerlo presente en varios idiomas para los usuarios. Todo esto son soluciones. Recuerden que Microsoft al final nos presenta distintas piezas que podemos utilizar y nosotros los vamos de acuerdo a nuestra necesidad, nuestro presupuesto y todo el tema de negocio. Entonces podemos ir seleccionando distintas de estas opciones y armar nuestra propia respuesta ante una necesidad. De igual manera, entonces también podríamos identificar y clasificar los comentarios, estos mismos que hayamos tomado de esto pensando a nivel de texto, ¿verdad? De todas estas publicaciones que les vengo comentando. Más usos comunes que tenemos. Lo que les decía, producir las solicitudes de soporte a un idioma en particular. Dice soporte, puede ser de cualquier tipo. Entonces ya con esto estamos hablando de que regionalmente ustedes pueden tener una solución disponible a nivel mundial y que alguna persona, por ejemplo, en Japón llegue y pueda rendir su solicitud y eso nos obtiene al final, nos llega una traducción y nosotros podemos atender a esa persona.
Identificar transacciones fraudulentas, esto va más asociado a lo que es banca y demás. Entonces también ya tenemos cierto margen ahí para poder ir analizando ciertas funcionalidades a nivel de transacciones y llegar a decir, bueno, que hay algo extraño, vamos a verificarlo y presentar una alerta, por ejemplo. Unas alertas podemos recibir sobre publicaciones en redes sociales que hagan referencia a su marca. Entonces, ni siquiera tenemos que tener nosotros nuestra publicación ahí, sino que simplemente nos hicieron una referencia. Mira, nos recomendaron, por ejemplo, y entonces podemos tener una notificación donde nos diga, mira, aquí fuiste mencionado, demás. Automatizar lista de contactos, toma de inventario, muy utilizado también realmente. Y, como les decía, tomar una foto de texto y guardarla en una base de datos, por ejemplo. Entonces, también tenemos OCR, por lo que pueden visualizar. El documento como tal no necesariamente requiere tener el OCR aplicado, como suele pasar con varios de las soluciones ahorita con PDFs y demás, sino que él toma la fotografía y detecta el texto, lo puede traducir, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos mencionado, vean que al final de cuentas es un mismo modelo automatizado en cuanto a la e-builder que podemos trabajar para generar nuestras soluciones como tales. Ahora bien, ya viendo más o menos qué podemos hacer eh, con esta solución como tal, con este producto que tenemos disponible, un producto que evidentemente requiere su licencia también por aparte, pero que está disponible y al alcance realmente como tal. Hemos visto distintos usos que podemos darle, pero ahora sería importante ir entrando un poco a ver cómo es que nosotros aplicamos esa configuración en los servicios. Rápidamente, igual vamos a ir verificando que tenemos la necesidad de crear un modelo. Esto cuando estamos hablando de un modelo personalizado, esto es muy importante, porque como les decía, el precompilado ya lo tenemos disponible para utilizar y ese es de hecho en la demostración el que vamos a verificar. En cuanto al personalizado, les decía, entonces nosotros necesitamos crear el modelo. Evidentemente, paso uno. Luego necesitamos entrenarlo con el dato, con la información que nosotros vamos a tener la muestra, digamos, de información que tenemos disponible para que él sepa qué es lo que va a esperar. Podemos administrar el modelo, esto es que cuando ya está entrenado podemos hacer algunos ajustes sobre el modelo como tal. Vamos a necesitar publicarlo para que éste pueda llegar a tener uso en la organización. Vamos a usar el modelo ya como tal en nuestras soluciones, compartirlo con otros usuarios. Vamos a poder distribuirlo, es decir, de un tenant a otro. Hablando de que podemos exportarlo en un zip, por ejemplo, e importarlo en otro tenant como tal, para su uso como tal. Esto lo podemos hacer, por ejemplo, si lo tenemos en un ambiente de desarrollo y lo queremos pasar a un ambiente de producción, por ejemplo. Y mejora continuamente el modelo. Evidentemente, al final de cuentas, esto es un modelo informático que necesita estar alimentándose de nueva información para él mejorar y ser más certero en el futuro con ciertas recomendaciones, que si bien es cierto, ya él como tal es muy certero, pues evidentemente entre más información maneje, pues más va a poder analizar y obtener unos resultados más beneficiosos para nuestros intereses. Vamos a ir viendo un poco sobre cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a ver cómo vamos a trabajar con la creación del modelo. En este caso, AI Builder requiere el uso de Microsoft Dataverse. Esto es la plataforma de datos que Microsoft Power Platform, perdón, utiliza para almacenar y administrar datos empresariales. Dataverse también es la plataforma en la que se crean las aplicaciones de Dynamics 365. Entonces, eso, en caso de que ya tengamos Dynamics, pues ya tenemos el Dataverse ahí disponible. Y muy importante, el builder debe estar habilitado para el entorno como tal. De lo contrario, entonces de ahí no vamos a poder utilizar sus funciones. ¿Cómo lo creamos? Pues bastante sencillo. Simplemente debemos ingresar a nuestra aplicación, puede ser Power Apps o Power Automate. Y en el panel izquierdo, para que lo podamos ver, tenemos la opción de iBuilder y tenemos la opción de explorar. Al hacer esto, él nos va a abrir la página donde tenemos disponibles los distintos modelos, incluso ya disponibles, y cada uno de ellos se puede trabajar, como les digo, dependiendo si nos da la opción, ¿verdad? Si es personalizable, para poder trabajar y comenzar ya
ya a su uso. Entonces, como ven, es bastante simple el acceso. Únicamente ingresamos, como les digo, a la aplicación donde lo vayamos a hacer. Tanto Power Automate como Power Apps lo tienen disponible en el menú. Y a partir de ahí podemos ir generando ciertos flujos que nos van a ir ayudando a utilizarlos. También vamos a ir un poquito más adelante en eso también. Ahora bien, el siguiente paso sería cómo entrenar el modelo. De hecho, aquí estamos visualizando en esta página cómo se visualiza el entrenamiento como tal. Entonces ven que tenemos a la izquierda una serie de pasos que debemos ir siguiendo. Él nos dice que seleccionemos una entrada histórica como tal. Seleccionamos los campos que a nosotros nos interesan. Podemos aplicar ciertos filtros también y después vamos a ejecutar el entrenamiento del modelo. Pues antes de poder usar este modelo, debemos entrenarlo para que funcione de la forma deseada. Y después de entrenarlo, entonces lo publicaremos para poder ponerlo a disposición de las demás personas. Cuando creamos un nuevo modelo, por ejemplo, las configuraciones las haremos de acuerdo a nuestras necesidades como tales. Entonces, bueno, podemos tener un elemento, una imagen, por ejemplo, que tenga 20 tipos de datos disponibles, pero puede que a nosotros como organización solo nos interesen la mitad. Entonces, nosotros podemos elegir qué datos podemos recopilar de esa información y evitar tener que hacer un procesamiento adicional. Al final de cuentas, esto, al ser inteligencia artificial y todo lo demás, él necesita realizar ciertos procesos que toman cierto tiempo también. Por ejemplo, tomar una imagen y empezar a extraer todo el tema que aplica, pues él nos va a generar cierto tiempo de espera, cierto delay que debemos de considerar. Y evidentemente, entre más información haya que obtener, pues más amplio puede llegar a ser ese tiempo. Entonces, parte también de las cosas que uno al momento de planear y planificar debiera de tomar en cuenta. Cada vez que guardamos los cambios en el modelo, iBuilder lo que va a hacer es guardarlo como un borrador. Y cuando ya hayamos terminado, entonces vamos a confirmar la configuración y que aplicamos, digamos, para el entrenamiento del modelo. Y posteriormente ya podemos presionar el botón entrenar para que se realice el procesamiento. Una vez que hayamos finalizado con el entrenamiento por primera vez, entonces vamos a tener acceso a la página de detalles donde podemos administrar el modelo, que era el siguiente paso que habíamos verificado. Y aquí vamos a poder ver los resultados de rendimiento y algunos tipos de modelos que ya tengamos ahí disponibles. Administrar el modelo. Cada tipo de modelo de inteligencia artificial cuenta con un conjunto de directrices que nos ayudarán en el proceso de crear el mejor modelo adaptado a nuestras necesidades. Entonces, él nos va a ir calificando dependiendo de la data que él tenga disponible, ¿verdad? Ven que ahí tenemos un rendimiento ahí de cuánto eh, tenemos disponible con la primera de entrenamiento. Y como les decía, podemos irlo mejorando, podemos ir metiéndole más información y demás para que él se vaya volviendo cada vez más certero al final. Entonces, después de entrenar el modelo por primera vez, podemos evaluar su rendimiento y calidad de la página de detalles, esta que estamos visualizando. En función del tipo de modelo de inteligencia artificial que hayamos seleccionado, puede aparecer una puntuación de rendimiento para cada versión entrenada. Entonces podemos usar esta puntuación para comprar rápidamente dos versiones del mismo modelo y saber cuál es el mejor diseñado como tal. Y una vez que ya tengamos la evaluación final, pues ya nosotros tenemos la posibilidad ya sea de crear una nueva versión en caso de que no estemos satisfechos con el final, con el producto, o podemos publicarlo para ya poder proceder al siguiente paso. Con respecto a la publicación, entonces una vez que el modelo está correctamente entrenado, debemos publicarlo para que esté disponible. Cuando lo publiquemos, todos los usuarios del entorno actual van a poder utilizarlo. Ahora bien, ¿cuándo debo yo publicar mi modelo? Bueno, cuando decíamos que esté disponible para los usuarios en el entorno de Power Apps o Power Automate. Si no quedamos satisfechos con el modelo, como les decía, bueno, podemos crear una versión nueva para intentar obtener mejores resultados. Entonces, al final de cuentas, estamos en un elemento de desarrollo, de diseño. Tenemos la posibilidad de realizar varias pruebas hasta ir obteniendo los resultados que nos favorezcan. Al final de cuentas, nosotros vamos a poder cargar distintos tipos de elementos
y verificar los resultados, a ver si satisfacen nuestras necesidades. Si por el contrario estamos satisfechos con el modelo, si todo está bien, entonces podemos publicarlo para que esté disponible. Eso sí, es importante saber que no puede haber más de 2 versiones entrenadas disponibles a la vez del mismo modelo. Entonces vamos a tener uno y si necesitamos editarlo, pues trabajaremos con borradores hasta publicar la nueva versión. Ahora vamos a ver un poco sobre el uso del modelo como tal. Después de publicar el modelo, podemos usarlo en lo que es Power Platform para crear soluciones de principio a fin que cumplan con nuestros objetivos. Cuando seleccionamos un modelo prefabricado de alguno de las cajitas que tenemos ahí, los azulejos, cada sección, podemos elegir cómo queremos usar el modelo, en un flujo o en una aplicación, por ejemplo. Y luego iBuilder nos proporcionará los pasos para construirlo. Entonces también tenemos una guía de paso a paso de cómo irlo presentando. Un mosaico de modelo preconstruido no tiene la palabra personalizado en la esquina superior derecha, como lo podemos ver ahí marcado en la imagen. Él nos va a ir diciendo los que son preconstruidos, digamos, podemos visualizarlo ahí, si no, no aparece como tal. Cuando lo seleccionamos, entonces la siguiente pantalla muestra el modelo eh, bueno, ya nos dice que es un modelo preconstruido. Y como tal, el ejemplo que vemos de hecho en pantalla, como les decía, pues muestra lo que es el modelo de lector de tarjetas de presentación. Entonces, aquí estamos visualizando una prevista del modelo como tal. Entonces, aquí se carga una tarjeta de presentación. Este es preconstruido, entonces no tuvimos que hacer nada absolutamente más que seleccionar el elemento y decirle dónde va a estar la carga de la información. Y él a la derecha nos va a mostrar la información que él logra leer. Entonces, incluso él va clasificando la información. Ven que también requiere cierto ajuste, por ejemplo, donde él dice que el nombre es Claude Polet en ese caso, y aquel el apellido ya nos dice que es Polet. Entonces nosotros ahí ya tenemos que definir qué hacemos con la información. Podemos utilizar, bueno, en realidad es el full name y después tenemos el last name y el first name. Sí está bien identificado, perdón. El, el puesto de trabajo, el correo electrónico, una dirección y más abajo vendría lo que es em, la dirección URL, el website y incluso ven que está leyendo lo que es el nombre de la organización. Entonces, de entrada ya nosotros tenemos eso visible y estamos viendo que el modelo funciona tal cual nos lo está presentando, de acuerdo a nuestra em, tarjeta, y podemos ya usarlo, como pueden ver en la parte inferior, en un flujo o en una aplicación, que era lo que veníamos comentando. Ahora bien, entramos a la parte de compartir el modelo. Si bien cuando se crean y publican modelos de inteligencia artificial en iBuilder, estos son privados y solo nosotros podemos ejecutarlos. Esto permite probarlos y usarlos dentro de las aplicaciones y flujos que nosotros tengamos en nuestra cuenta. Si queremos que otros usuarios usen el modelo en aplicaciones o flujos, o incluso que empleen una API, por ejemplo, directa para realizar la predicción mediante el modelo, vamos a necesitar compartirlo con ellos. Esta regla se aplica a los usuarios que creen aplicaciones o flujos que llamen al modelo, así como a los usuarios que simplemente ejecutan estas aplicaciones o flujos. Entonces, los creadores y usuarios de aplicaciones necesitan un acceso compartido al modelo para poderlos utilizar. Pues básicamente, hasta que yo no lo comparta, no va a estar disponible para los usuarios que lo requieran. La acción de compartir está disponible en la página de modelos en el iBuilder como tal, para cada modelo del que seamos propietarios. También está disponible para el administrador del sistema en el entorno o para cualquier rol de seguridad que tenga permisos de recurso compartido en las tablas del sistema de iBuilder. Esta acción de compartir también está disponible en la pantalla de detalle del modelo con las mismas condiciones. Entonces, al final de cuentas, tenemos varias opciones para poderlo compartir. El mismo nos da la guía. Cuando seleccionamos esa opción, entonces nos va a aparecer un panel con distintas opciones. En ese panel es donde seleccionamos los usuarios y equipos de Microsoft Dataverse en la organización y compartimos el modelo con ellos. Eso sí, debemos tener en cuenta lo siguiente. Compartir el modelo con un usuario o equipo implica dar a este usuario
la capacidad de tener, bueno, o al equipo también, la capacidad de ver y ejecutar el modelo. Es decir, en el momento que lo comparto, ya la persona puede ver y ejecutarlo. Modo lectura, como lo estamos visualizando. Compartir el modelo no concede al usuario como tal, entonces la posibilidad de poderlo editar, volverlo a entrenar o publicarlo. Entonces, básicamente, no puede realizar acciones de edición y compartir el modelo no concede al usuario o equipo em, acceso a los datos que usamos para entrenar nuestro modelo también. Entonces, toda esa información va a ser privada. Únicamente ellos se van a centrar como modo de lectura en el modelo que nosotros les estamos presentando, que pueden utilizar en sus flujos y demás para poder realizar o desarrollar sus propias soluciones con el modelo ya entrenado como tal. Después tenemos la posibilidad de distribuir el modelo, que era lo que les decía en caso de que quisiéramos llevarlo de un ambiente a otro. Solo podemos distribuir un modelo como un componente de una solución como tal. Eso quiere decir que después de crear un modelo en AI Builder, haremos que esté disponible para que lo utilicen otros entornos. Esto lo hacemos empaquetándolo en una solución y luego lo vamos a exportar en un archivo zip. Después de que la solución se importa correctamente en el otro entorno destino, el modelo de inteligencia artificial que empaquetamos va a estar disponible para poderlo utilizar. Es conveniente que desarrollemos primero los modelos en un entorno de desarrollo o en un espacio aislado. Evidentemente, ya aquí estamos hablando de mejores prácticas como tales. Y ya después, entonces, podemos implementarlos en un entorno de producción con soluciones administradas. Si utilizamos este proceso, podemos usar un modelo inmediatamente después de importarlo. No se requiere ninguna acción adicional para usarlo en Power Apps o Power Automate, pero es una buena idea realizar una prueba rápida del modelo, evidentemente. Antes de decirle a las personas ya está disponible, pues debiéramos de probar que evidentemente todo haya salido correctamente. Y solo podemos agregar un modelo en una solución cuando se tiene una versión publicada. Esto es importante. Cuando la solución se exporta e importa en un nuevo entorno, solo la versión publicada del modelo se instala en el nuevo entorno. Entonces no vamos a tener borradores y demás, solo vamos a tener la versión final eh, que decidimos distribuir. Finalmente, vamos a ir viendo lo que es la mejora continua del modelo. Como ven, aquí tenemos en la imagen un flujo de Power Automate. Entonces, después de la creación del modelo, es probable que vamos a necesitar mejorarlo regularmente utilizando datos de producción. Entonces, evidentemente, cuando el flujo como tal o nuestro procedimiento ya esté trabajando, pues van a empezar a entrar cierta cantidad de información que nos va a habilitar la posibilidad de poder analizar más allá de las pruebas base que nosotros teníamos para mejorar, como les decía, el modelo como tal. Para esto tenemos una función que está ahorita preliminar. Preliminar entonces que está como en proceso de pruebas y demás y que puede recibir ciertos cambios, pero que es funcional. Y este se llama bucle de comentarios. Él ayudará entonces a automatizar el proceso continuo. Lo primero que tendremos que hacer es seleccionar los datos elegibles para este bucle de comentarios y decirle, bueno, estos datos son importantes para que se reentrene el flujo como tal, el modelo. Y esto tiene que hacerse dentro del mismo flujo que ejecuta el modelo. Entonces, ahí lo que hacemos es tener una opción donde podemos em, insertar el feedback, como lo ven, de hecho lo vemos aquí en la parte inferior, para irlo después, posteriormente trabajando. Este almacenamiento se guarda en una tabla de Microsoft Dataverse, la verdad, está dentro del mismo entorno en el que se ejecuta el flujo, solo como información ahí adicional. Esta tabla, de hecho, se llama bucle de comentarios, por cierto, de AI Builder. Pero a menos que necesitemos eliminar registros en la tabla, realmente no vamos a necesitar acceder a ella em, directamente para que la funcionalidad avance. Básicamente, el objetivo de este bucle es almacenar bajo condiciones preestablecidas los datos que cumplan con estas condiciones y posteriormente reentrenar el modelo para con esta información mejorarlo. Entonces, básicamente lo que venimos hablando es cargar cierta información
y de ahí podemos generar un almacenamiento de cierta información para que posteriormente utilizarlo en el entrenamiento del modelo y mejorar así su rendimiento. También recuerden que ya vimos que podemos analizar cuál fue el resultado de ese entrenamiento y con base en eso decir, bueno, esto está funcionando, esto no, necesitamos quitar esta información, etcétera. Ya ahí empezamos a ampliar un poco la gama de acciones que tenemos disponibles para los distintos modelos como tales. Y bien, vamos a ir viendo entonces como en demostración, a ir visualizando. Tomamos uno, en este caso el modelo precompilado de procesamiento de recibos, para de poder ir viendo un poco cómo funciona, saliendo un poco ya de lo que es la teoría y ya viendo de un poquito de cómo trabaja el modelo. El procesamiento de recibos es un modelo precompilado que utiliza la detección óptica de caracteres. Es lo que hablamos del OCR. em, un OCR de última generación para detectar texto impreso y escrito a mano incluso. Y con ello podemos extraer información clave de los recibos. Nos dice también que son compatibles en varios idiomas. Entonces lo tenemos disponible en inglés, francés, alemán, español, portugués. Sí, y entonces ya eso depende del recibo como tal, donde haya sido impreso, ¿verdad? Para obtener los mejores resultados, debiéramos proporcionar una foto clara y o escaneada por recibo. Entonces, entre mejor sea la imagen, ¿verdad? Pues evidentemente mejores resultados vamos a obtener. Sin embargo, van a poder visualizar que él es bastante capaz de detectar cierta información que, que podemos llegar a utilizar, aunque no esté lo suficientemente clara. Evidentemente, ahí nos exponemos a que la información se pueda estar incorrecta y demás, pero por lo menos funciona para eso precisamente es que entrenamos el modelo y realizamos distintas pruebas. El formato de imagen que deberíamos usar para este modelo es JPG, PNG o incluso PDFs. Entonces, si tenemos imágenes de PDFs, también él las va a poder procesar o recibos como tales. El tamaño del archivo, eso sí, no debe ser superior a los 20 megas. Dentro de las dimensiones de imagen que él acepta, tenemos pequeñitas de 50 por 50 o hasta de 10.000 por 10.000 píxeles. Entonces ahí sí tenemos bastante margen. Con relación a las dimensiones del PDF, sí se espera que como máximo sean 17 por 17 pulgadas. Eso es más o menos el equivalente a una hoja de papel legal o A3, incluso más pequeños. Y con respecto al uso de PDFs, que ya vimos que los podemos usar, pues él solo va a procesar las primeras 2.000 páginas. Entonces también tener eso presente por aquello que sea un PDF muy amplio, entonces saber que también tenemos límites. Sin embargo, como pueden ver, son límites bastante razonables y al final de cuentas, para lo que podríamos requerir necesitarlo, pues él puede llegar a ser un buen uso. Si al final de cuentas, pues necesitamos más de eso, pues lo ideal sería ejecutar un segundo proceso con otro PDF y además dividir el PDF como tal. Entonces, manteniendo esa idea de las 2.000 páginas, siempre recuerden que no es recomendable llegar los productos de Microsoft a su tope. Se espera o sería ideal como recomendación, digamos, tal vez no intentar sacarle todo el funcionamiento porque al final de cuentas pueden haber ciertos factores que hagan que el resultado no sea el óptimo como tal. Sin embargo, aquí nos dicen, bueno, mira, nosotros aguantamos 2.000 páginas y eso es lo que te va a procesar. Entonces, parte de las cosas también que al momento de diseñar tomamos en cuenta para buscar en realidad evitar que se puedan presentar errores o demás cosas, situaciones. Dicho lo anterior, entonces vamos a entrar entonces con la demostración. Entonces voy aquí un momento a cambiar de pantalla y les voy a presentar lo que es el explorador. Aquí vamos. Muy bien, entonces decíamos que abrimos ya sea Power Apps o Power Automate. En este caso vamos a tener Power Automate para poder visualizar.
vemos que en la parte izquierda, como teníamos la opción de iBuilder y tenemos la posibilidad de explorar, de ver los modelos que tenemos disponibles y cierta documentación que podemos utilizar nosotros. Tan fácil como entrar a explorar, ya nosotros vamos a poder visualizar los elementos, los modelos que tenemos disponibles para poder utilizar. Entonces, como les decíamos en la teoría, ven que tenemos a nivel de documentos, de texto, datos estructurados o de imágenes. Estos ya son filtros como tales. Aquí los estamos viendo todos disponibles. Em, Algunos vean que nos dicen que son personalizados, otros nos dicen que están en preview, es decir, están en pruebas como tales de uso masivo. Más abajo tenemos la sección de tutoriales en caso de que queramos ver un poco de ayuda, casos de estudio y algunos videos de explicación que están en YouTube, entonces hay acceso. Y ya esto es publicidad de Microsoft de quienes han utilizado estos servicios o los utilizan actualmente. Para lo que es esta demostración, entonces vamos a tomar un recibo. De hecho, permítanme un momento para presentarles el recibo que vamos a cargar. Un segundo. Aquí lo tenemos. Entonces, este es un voucher, básicamente, cuando vamos y realizamos una compra. Entonces, ven que ahí tenemos cierta información. Les decía lo de elegible y demás. Ven que tenemos cierto margen ahí. Podría estar mejor identificado, pero podemos obtener cierta información, por lo menos para efectos de prueba. Entonces, ven que se utilizó en Multiplaza Pacific Mall, se utilizó el 5 de diciembre del 2022 y tenemos ahí un monto de por cuánto em, se aplicó el recibo como tal y incluso arriba tenemos la entidad proveedora del voucher como tal. Tenemos más información ahí disponible, pero ya como les decía, eso varía dependiendo de la información que nosotros quisiéramos obtener. Entonces, como les decía, vean que es 5 de diciembre de 2022 a las 8:01 de la noche. Entonces, ahora sí, vamos a regresar de nuevo al Power Automate para poder seguir visualizando el ejemplo que vamos a ir trabajando. Listo, por aquí volvemos. Entonces, les decía, nosotros podemos obtener la información y podemos almacenarla o podemos enviarla por correo. Podemos trabajar de muchas maneras esta información. Podemos guardarla en una base de datos, como les decía. En este caso, por ejemplo, vamos a recurrir al fiel SharePoint. SharePoint en este caso nos va a funcionar como un registro de la información de los recibos y lo vamos a mantener en una lista. Para eso tenemos aquí esta lista de recibos. Actualmente está vacía y van a ver que nos interesa obtener proveedor, comercio, la fecha y el monto de ese recibo que acabamos de visualizar. Entonces, del recibo nosotros vamos a obtener esta información y la vamos a almacenar aquí en SharePoint. ¿Cómo realizar esto? Pues nosotros necesitamos evidentemente crear un flujo. Aquí tenemos un flujo que realiza ciertas conexiones. Lo tenemos conectado a un Azure Blob Storage, que es básicamente donde tenemos ubicada la imagen que les acabo de mostrar. Esto puede ser una base de datos, puede ser un OneDrive, pueden tenerla en el mismo SharePoint. Entonces ustedes ya definirían el lugar donde van a tener la alimentación de la información o los recibos como tales. Vamos a tener acceso al Microsoft Dataverse, que es para el tema de la inteligencia del iBuilder como tal, la inteligencia artificial, y evidentemente la conexión a SharePoint para poder almacenar. Entonces esas son las únicas 3 conexiones que requerimos. Vamos a ver qué tenemos disponible en este flujo que tenemos acá. Este flujo es de activación manual, entonces básicamente yo soy el que le va a decir a él cuándo se active. Evidentemente pudiéramos tenerlo programado por medio de tiempo y decirle, mira, ejecútese cada cierto tiempo, todos los días, por ejemplo, a las 8 de la mañana, varias veces al día, etcétera, o que sea automáticamente por medio de alguna acción.
Entonces, en el momento en que llega un recibo, que llega un correo electrónico con una factura o con el mismo recibo como tal, entonces tome esa información y ejecute ese proceso y entonces podemos ir trabajando. Entonces, vean lo que les acabo de decir. Ya podemos pensar más allá y decir, bueno, mis clientes me envían o mis proveedores me envían facturas a un correo electrónico particular. ¿Cuánto es por pagar, por ejemplo? Sin necesidad que haya una persona revisando ese correo, yo puedo decirle, mira, agarre el correo que entró, obtenga el archivo adjunto y procéselo por medio de un flujo, obtenga la información que me interesa y guárdemela en un repositorio, en SharePoint, en una base de datos, etcétera. Y después, más allá, podemos decirle, envíeme notificaciones o podemos tener un reporte en Power BI y mostrar esta información. Entonces, con ciertas inclusiones a nuestro proceso, nosotros estaríamos obteniendo una automatización bastante completa y que nos puede ahorrar tiempo y permitir que los recursos em, que estamos invirtiendo para poder realizar esas acciones, pues se dediquen a otras acciones más productivas en cuanto al servicio que podemos dar como organización. Entonces, incluso al final de ahí pueden tener una persona medio monitoreando, revisando que todo esté correcto, pero ya no tiene que estar leyendo correo, por ejemplo, para poder descargar los archivos, poderlos digitar manualmente la información en otro sistema, por ejemplo. Recuerden que también Power Automate se puede conectar a SAP, se puede conectar a muchísimos conectores que tengamos, incluso aplicaciones que nosotros tengamos diseñadas internas a las cuales les expongamos alguna API y entonces el Power Automate puede llegar y hablarse con esa API por medio de JSON y demás. Entonces, evidentemente ya aquí sí estamos hablando de que requiere cierto conocimiento un poquito más allá, ¿verdad? Pero una vez implementado, pues debería de trabajar perfectamente. Entonces, como les digo, al final de cuentas, todo esto son ideas. Puede que ustedes en realidad no necesiten tanto y simplemente el modelo como tal les funcione para la carga de información. Entonces, les decía que aquí yo puedo tener el flujo manual, lo puedo ejecutar y el primer paso que nosotros agregamos es el de obtener la imagen como tal, que como les decía, la tenemos ubicado en este caso en un Blob Storage. Esto está en Azure. Y aquí la tenemos clasificada de acuerdo a qué países son los recibos que tenemos disponibles. Ahorita estamos usando uno de Panamá. Entonces ven que incluso aquí le estamos diciendo vaya directamente a esa imagen que les acabo de mostrar. Claramente, nosotros pudiéramos tener esto un poco más dinámico y decirle, bueno, cuando cárgueme un listado de imágenes que estén disponibles en la ubicación desde tal fecha, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que ustedes puedan filtrar en ese sentido. Y el obtener la información y procesarla. Para efectos de muestra, pues vamos a trabajar directamente con una sola imagen. Y el siguiente paso es ya la utilización del modelo como tal. El modelo como tal, cuando nosotros le decimos agregar una acción y lo tenemos disponibles, vean que ya tenemos la cajita de Builder. Y él nos va a mostrar el listado de todos los modelos que nosotros tengamos publicados y disponibles en el tenant. Aquí están la mayoría, todos son prediseñados. Pues ven que tenemos el de predicción, extraer información de facturas, extraer información de documentos de identidad, etcétera, etcétera. Para este caso en particular, vamos a quitar este por aquí porque ocupamos, tenemos esta extracción desde facturas. ¿Y qué es lo único que él requiere? Bueno, el resultado del archivo que obtuvo, el cuerpo como tal del elemento. Entonces, aquí vean que yo no le estoy diciendo a él, este va a ser el encabezado, este va a ser el monto de la factura, este va a ser no sé, el banco, etcétera. Ya eso, el modelo lo sabe. Yo lo único que necesito decirle es aplique el modelo a este archivo como tal. Entonces, por eso es que nosotros estamos trabajando con el cuerpo del documento. Por acá, adicional, porque ya estos tres pasos que vamos a ver aquí son opcionales. Por ejemplo, yo puedo llegar y decirle, mira, de todas las líneas que obtuvo, y ahorita les voy a explicar por qué está eso ahí, yo puedo tener cierta información adicional que tal vez el modelo como tal no tiene ahí disponible. Entonces yo le puedo decir, bueno, de estas líneas, esta que tenemos por acá va a ser, por ejemplo, el lugar, que ese es uno de los valores que él como tal no estaba identificando, el modelo no está definido, pero aún así yo lo puedo obtener. Ahorita yo lo estoy almacenando en una variable
de tipo texto simple y le estoy diciendo, bueno, de las líneas que obtenga, vamos a obtener esa línea en particular y eso es lo que vamos a trabajar como tal en el SharePoint, lo que vamos a guardar. Y por acá agregué una adicional también para poder visualizar un poco qué es lo que tenemos disponible por ahí, qué opciones, qué datos podemos visualizar. Entonces, como les digo, estas tres son opcionales, depende mucho de lo que yo quiera obtener del modelo. Lo importante realmente es obtener la imagen, aplicarle el modelo y de una vez ya podemos ir directamente a guardarlo. En SharePoint como tal, le decimos que cree un elemento en la ubicación, en tal lista, y vamos a llenar la información con lo que tenga disponible. En el caso del título, saben que o los que hayan trabajado con SharePoint, es un campo requerido que automatizado puede llegar a dar cierta información en ciertos problemas porque si hay datos duplicados, entonces te va a dar un error y demás. Entonces, aquí lo que hicimos para no centrarnos en eso, pues simplemente obtener la fecha y pasarla a texto y que así aparezca en ese campo, que en realidad ahorita no es de nuestro interés. Por acá, como les decía, de la lista de SharePoint obtiene el proveedor, comercio, la fecha, el monto y eso es lo que vamos a obtener. De hecho, ven que aquí de este campito azul, este iconito que estamos viendo, que es el de A-Builder, estamos obteniendo 3 de los 4 valores. Este cuarto es la variable del dato que no venía ahí, como por decirlo por ahí. Entonces, ¿qué va a suceder? Recuerden que aquí tenemos la información vacía y le vamos a decir que, bueno, vamos a ir por aquí atrás un momento para que vamos viendo un tema. Le voy a decir que se ejecute. Y aquí abajo, ven que tenemos ahí varias ejecuciones de pruebas que se han ido realizando. Él está corriendo. Vean que en promedio le está durando alrededor de 20 segundos. Y ya esos son temas también de ambiente como tal. Este es un ambiente de pruebas como tales, entonces no tiene tantos recursos como tales, pero es funcional. Entonces ven que en este caso duró 22 segundos. Vamos a entrar un momento. Dice que se ejecutó correctamente. Y vamos a ver qué fue lo que él hizo. Entonces ya dentro de la ejecución vemos que todos los pasos se ejecutaron correctamente. Vamos a ver que aquí entró cierta información, que es la imagen como tal. El contenido de la imagen, que es con lo que el contenedor y demás, eso en realidad no es información relevante. Aquí ya la inteligencia artificial empezó a obtener información y vean lo que él obtiene. Obtiene la fecha como campo de texto, el 5 de diciembre de 2022, que fue a las 8:01, que fue el recibo que le estamos mostrando. Cierta información en cuanto a precisión, pero a nosotros lo que nos va a interesar, pues el monto total del recibo. Vea que nos lo ofrece tanto como texto, con cierto formato, como número también en caso que necesitemos realizar algún tipo de operación con él. El símbolo de moneda, su total y toda la información que aquí podemos visualizar. Incluso vean que el proveedor lo tenemos aquí disponible. Por aquí abajo tenemos en JSON, un tema ya a nivel de desarrolladores que puedan conocer un poco más. Aquí tenemos cierta información que también pudiera llegar a ser útil dependiendo de lo que estemos haciendo. Por ejemplo, la ubicación exacta dentro del recibo de ese dato, por ejemplo, en posición X y Y. Entonces, es bastante amplio en cuanto a la información que podemos obtener. ¿Cuál fue el siguiente paso? Bueno, yo necesito obtener la información por ejemplo, del lugar donde se utilizó el recibo, porque vieron que no lo teníamos disponible aquí arriba, que es el mall. Entonces, la información la tenemos disponible, pero el modelo como tal no la tiene registrada. Pero eso en realidad, como les digo, no es mayor inconveniente. Por eso es que utilizamos esta variable. Y en esta variable lo que le estamos diciendo es, obténgame de tal posición el campo que me interesa. Al final de cuentas es un arreglo, un listado de datos que tengo ahí disponibles y en este caso el que me interesa está en una posición específica del documento y quiero obtenerla. De hecho, en esta tabla, como les decía, y para eso la agregué, podemos visualizar que el objeto como tal tiene distintos textos y cada texto lo que pasa es que adentro tiene cierta información. Como les decía, la posición X y Y, todo ese tipo de situaciones. Entonces, nosotros lo que nos interesa es el texto. ¿Qué tenemos en texto? Aquí tenemos ahí el banco, tenemos la organización a la que pertenece
Tenemos aquí cierta información de ubicación. Por acá. También el centro, como les decía, el lugar. em, la identificación, la fecha. Entonces ven que todos estos datos, a pesar de que el modelo ya lo leyó, pero aquí tiene cierta información que el modelo no le interesaba al que tenemos disponible. Entonces, a pesar de que el modelo no lo haya leído, yo puedo llegar y obtener cualquier dato que él haya podido identificar em, del recibo como tal. Y finalmente se crea el elemento. ¿Qué es lo que sucede en SharePoint? Pues vean que aquí les decía lo del título, que es simplemente la fecha y hora en que se ejecutó, en este caso, para no tener errores. Y él directamente nos está obteniendo el proveedor, que es la información que ya vimos ahí, el comercio, la fecha y el monto como tal. Entonces, de un recibo, de una foto que se emitió en un datáfono, nosotros estamos obteniendo la información y la estamos almacenando para posteriormente poder trabajarla en distintas situaciones. Podemos exportarla a Excel, podemos tener otro flujo que en el momento que aquí se crea una línea, tome esa información y realice un informe no sé, por ubicación tal vez, almacene y al final presente un reporte que hasta pueda requerir aprobación, firma electrónica, digital, etcétera, etcétera. Entonces, como les digo, es básicamente creatividad. Las herramientas las tenemos disponibles. Vamos a ver un poquito también de los modelos que tenemos disponible. Entonces, ven que, por ejemplo, este es el que acabamos de utilizar, extracción. Vamos a obtenerlo. Y ven que aquí, cuando yo estoy entrenando un modelo, esos cuadritos verdes que estamos visualizando por acá, yo los voy definiendo. Yo selecciono y le digo, ok, esto va a ser fecha. De hecho, vean que él aquí va identificando. Este es un ejemplo, básicamente. Entonces, vean que incluso nos dice cuánto es la precisión que tiene para saber la confianza que podemos tener de que el dato es correcto. Una fecha como tal, el número de factura, etcétera, etcétera. Por aquí abajo, de hecho, tenemos más opciones de otros tipos de factura. Entonces ven que al final de cuentas, aquí estoy leyendo yo los elementos disponibles y vean lo que lee. Dirección, factura, los montos y abajo tenemos una tabla con los productos, con el listado de productos y con esto igual, imaginen que toda esta información que estamos viendo aquí es lo que Power Automate recibe y a partir de ahí yo puedo empezar a trabajar lo que yo desee. Puedo enviar un correo electrónico esta información, como les decía, lo puedo almacenar en una base de datos y decir, mira, este es el encabezado de la factura, este es el detalle y ahí está disponible. Recuerda que estamos ahorita hablando de automatización de procesos, es inteligencia artificial, todo esto que estamos viendo, las etiquetas que veíamos. Este premium es lo que les decía que requiere cierta licencia, evidentemente. Y que es un modelo preconstruido, es decir, ya lo podemos utilizar. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, tenemos la extracción de texto y fotos en un PDF. Entonces aquí tenemos también el texto como tal. Vean que incluso de una fotografía, bueno, esto está en otro idioma, pero él detecta y obtiene la información que tiene disponible. Por acá tenemos otro tipo de imagen con texto y vean dónde están todas las palabras que él logró extraer. Entonces, todo esto es, como les digo, preconstruido, ya lo tenemos disponible para su uso. De facturas también, lo que les decíamos, ven que las fotos no necesariamente requieren ser tan perfectas. Esto es un recibo arrugado y él tiene la capacidad para poder ejecutarse de tal manera. Y documentos de identidad, de identificación, misma situación. Ahí vamos eligiendo el modelo que más se adapte a nuestras necesidades. Este es el que estamos viendo en la teoría, que es el de la tarjeta de presentación. Igual, más documentos, más ejemplos. Al final de cuentas, vean que todo, aquí tenemos distintas posibilidades de ir trabajando. El que nos interese, pues al final lo usamos en una aplicación, en un flujo como tal. Este es el que les decía de poder identificar los sentimientos como tales. Vamos a ponerlo en español para que veamos. Vean, cuando él nos dice el registro para el pago de facturas es fácil. Eso podría haber sido un comentario en la red social y él de una vez identifica que el comentario es un 63% positivo. ¿Qué pasa si yo vengo y le digo, mira, estoy muy feliz y le digo que analice?
él me dice que el positivismo de esa frase es de un 98%. Creo que no es la mejor opción. Analizamos texto, nos dice que es un negativo 100%. Entonces, y aquí tenemos varios ejemplos también para ir analizando. Por ejemplo, mi dispositivo dejó de funcionar al cabo de tan solo 2 meses. Ese tan solo ya implica que la persona está decepcionada. Entonces ven como el modelo de una vez dice, bueno, no está molesta, pero sí es una reacción negativa y él le da cierto porcentaje ahí que él considera que tan negativa es. Evidentemente sabemos que es un modelo que requiere entrenamiento y todo lo demás, entonces puede equivocarse en ciertos casos, pero ven que es bastante certero en cuanto a las distintas opciones que tenemos disponibles. Lo mismo con feedbacks de un producto como tal. Obtener información clave de un texto. Entonces, ven, por ejemplo, el pago de la cuenta de Contoso vence el 1 de junio del 2021 y él identifica que Contoso es una organización y una fecha como tal la está ubicando. Tenemos otros ejemplos. Ayer hubo una temperatura de 29 grados Celsius y él sabe que la fecha fue ayer y el número, en ese caso, identifica que hay un número de grados. Evidentemente, ya nosotros ahí requerimos cierto entrenamiento como tal. De hecho, ven que aquí tenemos el custom como tal para poderlo entrenar un poquito más y irlo mejorando de acuerdo a lo que nosotros necesitemos. Y aquí, en general, vamos a ir viendo distintos modelos. Ahí los invito a que los que tengan la posibilidad generen ahí una prueba tal vez de 90 días, que es lo que tenemos disponible. Y ir validando un poco qué tenemos disponible en los modelos, ver cuáles pueden llegar a ser útiles para para nuestro negocio como tal, para nuestros procedimientos. Y ya a partir de ahí, pues empezar a diseñar estrategias que nos puedan ayudar a automatizar nuestros procesos y mejorar lo que es la productividad como tal. Por acá, Eric, Em, tenemos una consulta. ajá. Nos dicen que para el ejemplo que estás presentando sobre las facturas, el modelo de AI se adapta solo a los diferentes formatos que pueda tener la factura o si deben de trabajar directamente con en el módulo. Vamos a ver, el modelo como tal, él ya está diseñado, o sea, él ya detecta de un recibo los campos principales. Em, ya él está entrenado por Microsoft para distintos tipos de recibos que tengas y a partir de ahí puedes generar la información como tal. Puedes entrenarlo también, como te digo, o sea, puedes llegar y decir, espérate para compartir aquí de nuevo porque no estoy visualizando. Puedes tener tu propio recibo. Este es un ejemplo, como les digo, este es un recibo real que se ubicó en Panamá. Y lo único que se hizo fue, no entrenamos el modelo, o sea, simplemente lo que elegimos al modelo fue, tome esta imagen y léala. Y ustedes vieron toda la información que lo obtuvo. Entonces, al final de cuentas, la intención es que ustedes, el recibo que tengan, la factura que tengan, el documento PDF, la imagen, todo lo que hablamos, se lo carguen y que él nos diga qué es. Porque para eso es un modelo prediseñado. O sea, ya él está entrenado por millones de datos. Porque ustedes saben de que Microsoft para liberar un producto prediseñado, pues ya nos tiene que presentar información que vamos a encontrar de distintas millones de pruebas que ellos han hecho y pues evidentemente el modelo está muy certero. No es como nosotros que vamos a entrenar un modelo y le vamos a cargar 100 facturas, no, o sea, él ya tiene muchas. Entonces, él tiene la capacidad de identificar. Claramente, si el recibo no está incompleto, vean que incluso em, el 7 por acá que estamos viendo está como borroso y demás, y él aún así fue capaz de identificar esa información y decirnos el monto es 11,97. Evidentemente, la intención es que la fotografía sea un poquito más correcta, ¿verdad? Sin embargo, se tomó este recibo para ver qué obteníamos y ya vimos que el modelo es funcional. Pero, como te digo, él debiera funcionarte y si por A o por B no te funciona, puedes entrenarlo y decirle, vea, necesito generar un modelo donde este campo es la fecha, ese campo. Ya ustedes evidentemente van a tener un formato específico. Si trabajan, por ejemplo, con una factura, por ejemplo, y ya tienen una definición
del formato que trabajan, pues es mucho más fácil porque al nuevo modelo le dicen, vea, siempre vas a recibir imágenes de este tipo. Entonces él ya ni siquiera tiene que durar tanto revisando. Entonces, como te digo, es bastante amplio en ese sentido. El prediseñado, como te digo, está ya listo para trabajar. De hecho, es recomendable usarlo. Y ya si es algo muy específico donde el modelo como tal no te está resolviendo, de hecho, viste que cuando estábamos ejecutando el flujo pudimos ver qué datos teníamos disponibles, lo que él logró leer de este residuo que estamos visualizando. Y, ¿cómo se llama? Y de lo que el modelo no encontró, pues yo lo obtuve, que en este caso fue este texto. ¿Por qué no lo encontró? Porque tal vez él no identificó que el multiplaza en este caso era un local. Simplemente sabe que el texto está ahí, pero no sabe qué es. Entonces, por eso él no te lo está mostrando dentro de las opciones para poder utilizar directamente. ¿Qué fue lo que le dije yo? Bueno, obténgame la línea. En este caso, él los va identificando, va leyendo de arriba hacia abajo y nos dice, mira, 0, 1, 2, 3, la línea 4. En este caso, el multiplaza. Yo le dije, obténgame ese valor. Y ya yo lo utilicé y viste que en SharePoint yo pude guardar la ubicación o el comercio como tal. No sé si con eso queda un poquito más claro el tema. Igualmente, ya con esto básicamente estaremos finalizando lo que es la demostración. En realidad es bastante rápido, como les decía, bastante simple lo que es el uso. Recomendaciones, explorarlo. Al final de cuentas, ustedes son los que saben qué necesidades tienen sus organizaciones. La herramienta está y las conexiones a otras herramientas también están. Entonces, igual cualquier asesoría, cualquier tema, saben que ITQS siempre está ahí presente para poderles colaborar en lo que requieran. No sé si te haya, Sofía, alguna otra consulta por ahí, si no, Sí, por acá tenemos una adicional. Nos dice que si se podría aplicar el AI que estabas presentando, si no me equivoco, es a lo que se refieren por acá, en una agroindustria. sí, no veo por qué razón no. Ahí dependería también, como te digo, de la entrada de información que vos tengas presente. Si estás, recuerda que podemos cargar tanto imágenes, podemos cargar PDFs. También varía de lo que necesites, porque por ejemplo, tal vez lo que te interese sea recibir el feedback de Facebook, por ejemplo, de tu cuenta de Facebook y ver los comentarios, o de Twitter, recibir los tweets y llegar y decir, mira, pásame todos estos tweets de tal cuenta por el modelo y indíqueme em, cuál es la recepción que está teniendo cierta publicación y demás. Como les decía, también podemos tener recepción de solicitudes. Entonces, ves que al final de cuentas no es como centrarnos únicamente en recibos, sino que tenemos un montón de modelos ya creados disponibles que nos pueden a nosotros facilitar el proceso que nos interesa. Entonces, como tal, no importa si sea agroindustria como tal, o si estemos hablando de medicina, o si estemos hablando de cualquier tipo de gremio como tal, sino que nosotros podemos obtener la información. Al final de cuentas, estamos trabajando datos, los estamos procesando y estamos entregando una salida. Entonces, basados en ese concepto, al final de cuentas, la inteligencia artificial que ya tenemos disponible depende de nuestra creatividad el cómo podamos utilizarla. Al final de cuentas, todo esto que estamos viendo en el pasado necesitaba por fuerza una persona que leyera el recibo y te dijera, mira, el recibo es de $10. En ese caso, bueno, ya la inteligencia artificial que nos está presentando Microsoft por medio de estas soluciones, que igual, recuerden que ahorita estamos viendo iBuilder, pero eso es una parte que se integra a Power Automate y a Power Apps. Power Apps, recordemos que es la aplicación, que es el producto para crear aplicaciones con bajo código, generalmente bastante sencillo, aunque ese sí requiere un poquito más de, de conocimiento como tal, pero en principio y con plantillas debería poderse generar algún tipo de aplicación disponible. Y Automate, que es para temas de flujos. La combinación de todo esto, al final de cuentas, Power Platform se puede integrar con cualquier producto de la suite de Office 365, incluso de Azure. Y bueno, el cielo es el límite, dicen. Pero sí, para responder la consulta concretamente, sí puede ser utilizable.
solo necesitarías definir exactamente en qué quieres utilizarlo. Entonces, si lo quieres como para recepción de comentarios, para validación de recibos, para todo ese tipo de situaciones que tenemos. E incluso, vean que yo les presenté una lista anteriormente de tipos de modelos que tenemos disponibles, no vimos todos, entonces también puede que alguno de esos pueda adaptarse un poco a esa parte. Entonces ahí sí los invito, por ejemplo, en Google a poner un poquito de iBuilder y ahí van a encontrar la documentación y pueden explorar un poco más, a ver qué cosas podrían encontrarse por ahí. Perfecto. Por acá nos entraron otras dos. Una nos indican si se puede utilizar un modelo donde se analicen imágenes de e-commerce o apps para determinar si faltan imágenes o si las mismas no cumplen con un formato determinado. Sí, de hecho tenemos un modelo, vamos a ver si, es que yo creo que entre las opciones que les puse no seleccioné el de, dame un segundo para ver si puedo, voy a dejar de compartir un momento. Y voy a volver al Power Automate. Vamos a ver. Dentro de los modelos que tenemos aquí disponibles, tenemos la sección de imágenes. Entonces vean que aquí tenemos la posibilidad de extraer texto y fotos de PDF, que este sí medio lo vimos, y también podemos detectar objetos personalizados. Entonces vean cómo aquí él nos está presentando en una foto 3 productos que yo tengo aquí disponibles y nos está diciendo incluso la cantidad de elementos que él está encontrando de ese producto como tal. Esto, incluso vean que es un modelo personalizado, aquí nos está presentando y nosotros podemos irlo entrenando. Entonces, nosotros, ¿cómo lo entrenamos? Le cargamos distintas imágenes y él nos va a ir diciendo, mira, ya yo le voy dando las instrucciones como tales y ahí lo voy definiendo. Evidentemente, pues habría que validar concretamente si es un tema de inventario, que también por ahí lo mencionamos, que podría ser válido también. Entonces, ven que ya con solo que él cuente la cantidad de objetos que yo tengo disponibles, ven como aquí es donde se entrena, por ejemplo, este es uno personalizado totalmente. Aquí yo ya le voy diciendo los elementos que necesito que él identifique de distintas imágenes. Y a partir de ahí, entonces, de nuevo, al final de cuentas es obtener información de las imágenes que estamos encontrando o el que nosotros le estamos cargando. Y vean que, por ejemplo, aquí tenemos una de inventario como tal. Tenemos distintos productos. Él identifica que estos son mouse, por ejemplo, que estos son adaptadores, otros mouse y demás. Y de aquí mismo él puede saber, evidentemente ya requiere cierta coordinación, ¿verdad? Con el orden y demás, ¿verdad? Pero perfectamente, si se establece un procedimiento como tal, ustedes pueden llegar y tener aquí, por ejemplo, si fuera una librería, por ejemplo, verificar cuántos libros tienen disponibles y vean que él es capaz de identificar cuántos hay disponibles con base en la fotografía. Evidentemente la fotografía tiene que tener cierta manipulación y lo mismo con logos. Como aquí tenemos logos, se los identifica como tal, la lectura. Entonces, como les digo, las opciones están. Yo necesitaría, por ejemplo, cargar distintas imágenes. Habría que ver concretamente cuál sería el objetivo de lo que andes buscando, pero puede elaborarse, o sea, puede tal vez analizando un poco cuál es la consulta como tal, el objetivo de para qué requerirías validar los productos, pero es que a nivel de inventario sí es válido y él puede llegar a ayudarnos bastante en ese sentido. Perfecto. Otra nos consultan por acá. Cuando se comparte un modelo, los usuarios que vayan a usarlo también necesitan la licencia de AI Builder. Ese dato no te lo tengo ahorita presente, pero vamos a validarlo. Vamos a validarlo si quieres, tal vez, si estás interesado, puedes escribir tal vez al correo porque tengo entendido que solo requiere la licencia del creador como tal. Lo demás ya es de uso como tal, entonces no debiera presentar. Sin embargo,
al ser un creador de flujos y ser una función premium, puede que él sí requiera algún tipo de... Vamos a ver, sería no tanto en el uso final del producto, sino si lo vas a utilizar en un flujo como tal. Ahí es donde podrías llegar a necesitar la licencia. Por eso es que tengo esa duda y por eso todavía no te quiero responder. Em, pero déjame validarlo y si quieres ahí con Sofía te conversas y te damos la respuesta ya más certera cuando consulte con el equipo de ventas. Ujú. Perfecto. Y bueno, la última que tenemos es si funciona con licencias estándar. Em, Te refieres, me imagino, que al business estándar. No, ellas no, me parece que no lo incluyen. Ya esto es una licencia propia de Power BI, del iBuilder. Incluso ni siquiera con la de Power Apps me parece que está disponible. Ya este es un producto que se adquiere por separado. Em, Te lo digo porque nosotros, de hecho, este ambiente que estás viendo tuvimos que usarlo de pruebas y habilitarlo. De hecho, al inicio de la sesión, decía que si no lo tenemos habilitado, pues de ahí no lo vamos a poder ver esa opción de, por ejemplo, el iBuilder, pero em, sí va a requerir ahí un esfuerzo en cuanto a licencia para poderlo utilizar. Ok, perfecto. Bueno, creo que esas serían las que tenemos por ahorita, Erika. Entonces, si quieres, ya podemos nada más terminar con la encuesta y sería. Claro, bueno, agradecerles entonces el tiempo. Esa fue una sesión rapidita en realidad, pero creo que por lo menos se pudo demostrar un poquito cómo es que funciona la tecnología, ir conociendo un poco más y ya en sus mentes queda las posibilidades que pueden abrirse con base en ese conocimiento que han adquirido con base en este producto. Aquí están visualizando la oferta, perdón, la encuesta usual que nosotros realizamos en cada una de nuestras presentaciones. En ellas, básicamente, los que tengan este, la voluntad como tal de colaborarnos sería genial para poder recibir feedback de los intereses, si requieren algún tema en particular que deseen que abordemos, algo más específico como tal. E igualmente, si con todo esto les nace alguna idea de algún proyecto que les interese y requiera un poquito de asesoría, pues de nuestra parte siempre anuentes a escucharles y poderles apoyar en sus proyectos como tales. Al final de cuentas, la intención de estas sesiones es un ganar-ganar y de poder tener posibilidades de ampliar tanto ustedes como nosotros nuestro esquema de productividad y poder presentar mejores soluciones y más profesionales para que nuestros negocios tengan mejores posibilidades de éxito, ¿verdad? Entonces, de mi parte, eso sería todo por el día de hoy. Y lo dejo con Sofía para finalizar con la presentación. Perfecto. Muchas gracias, Erika. Bueno, y como comentaba mi compañero Erika, ahí agradeceríamos nos puedan apoyar completando esta encuesta, esto con el fin de poder mejorar la manera en que les entregamos nuestros eventos. Igualmente, si tienen alguna necesidad puntual acerca de esta herramienta o algún otra en temas de inteligencia artificial, licenciamiento, también temas de Azure, con todo gusto los podemos ayudar y con sus proyectos. Entonces, bueno, quedamos ahí atentos a cualquier apoyo que requieran de nuestro lado y con todo gusto el equipo de ITQS los estará apoyando. Esperamos que toda la información que les hayamos compartido haya sido bastante provecho y les hayamos aportado un poco más a su conocimiento. Eh, y bueno, eso sería todo de nuestro lado. Esperamos que tengan un excelente resto de semana y feliz día. Agradecemos bastante. Igualmente los mantendremos informados de próximos eventos que vayamos a tener. Muchas gracias.